Muy buenos días. Agradecer a la Cámara la instancia de poder estar frente a los futuros colegas y conversar sobre los desafíos de la industria. Lo primero que les quiero decir es que yo no les vengo a hablar de la teoría ni desde el ámbito académico, les vengo a hablar de nuestra experiencia como empresa constructora y por lo mismo desde un punto de vista muy práctico. Nosotros en Echeverría Izquierdo hemos construido un propósito que lo construimos de manera colectiva, que lo hemos comunicado y que lo sentimos muy propio. Nosotros queremos mover las fronteras de la industria de la construcción. Detrás de ese propósito lo que hay es una declaración. La construcción está en un status quo. ¿Y por qué decimos que está en un status quo? Bueno, el presidente de la Cámara y otras personas que han estado acá anteriormente lo han mencionado. Tenemos un grave problema en la productividad. Este es un artículo de Economist y el título, es para sufrirla. Dice, la industria de la construcción elude la eficiencia. Incluso dice que la construcción tiene el dudoso honor de tener las más bajas productividades ganadas de cualquier otra industria. Incluso menciona que países como Alemania o Japón, parangones, ¿no es cierto?, en la eficiencia industrial, tienen también construcción creciente e igual a cero. Este artículo de Economist nace a partir de un estudio que hizo McKinsey. McKinsey se puso a estudiar la productividad en la industria de la construcción en Estados Unidos y llegó a esta conclusión. En el año 2017, la productividad de la industria de la construcción era exactamente igual a la productividad del año 1947. Es decir, en 70 años, después de pasar por un pic, descendió y tuvo la misma productividad desde hace 7 décadas. Lamentablemente vemos como otras industrias, como la agricultura, que también es un trabajo artesanal como la construcción, que también es un trabajo que no se desarrolla en una fábrica, aumentó su productividad en 16 veces. ¿Cómo estamos en Chile? Clapes UC, hace 3 semanas atrás, acaba de sacar un estudio muy similar y nos menciona que la construcción no pasa el test de la productividad y llega a la misma conclusión que en Estados Unidos, pero en las últimas 2 décadas. Tenemos en el año 2018 la misma productividad del año 1998. Dicho de otra manera, somos penca. Pero a nosotros no nos gusta ser penca. Así que, descubierto el problema, hecho el lamento, vamos a las soluciones. ¿Cómo avanzamos? Y aquí les traigo 2 ámbitos, un poco los ejemplos de qué es lo que hemos hecho en la industria para poder pasar al tema que me pidieron, hablar de cuáles son las competencias que requiere el capital humano para enfrentar la industria 4.0. ¿Cómo avanzamos? Primero, en la industrialización. Y entendemos nosotros como industrialización el trasladar cualquier partida que normalmente se hace en una obra a una fábrica. ¿Por qué? Porque la fábrica es un ambiente mucho más controlado que la obra de construcción. En la obra de construcción tenemos espacios físicos limitados, es un ambiente no permanente, razón por la cual la infraestructura no es la adecuada. En un ambiente como una fábrica no tenemos traslados horizontales, no tenemos traslados verticales y podemos medir de mucho mejor manera cuánto nos demoramos en hacer cada una de las cosas. ¿Cuáles son los beneficios de la industrialización? Por supuesto, mejora el rendimiento, desde el punto de vista de menores traslados, mediciones y controles más adecuados. Menores pérdidas, producto también de lo mismo, de que tenemos un ambiente de mayor control, no tenemos traslados horizontales o verticales que sí normalmente desarrollamos en obra. Menor cantidad de trabajadores en obra, y cuando tenemos menor cantidad de trabajadores tenemos menos supervisión, tenemos menos instalaciones de faena, tenemos menores consumos de obra. Pero también, súper importante, tenemos menor exposición al riesgo. Fíjese, un país como Singapur, súper precursor en esta materia, desarrolló una política de industrialización única y exclusivamente para bajar los índices de accidentabilidad en la industria de la construcción. Menor generación de residuos. Un país desarrollado genera 0,019 metros cúbicos de escombro por metro cuadrado construido. En Chile se generan 0,048, más de 3 veces. Nosotros, en Echeverría Izquierdo, teníamos un promedio de 0,036 metros cúbicos de escombro por cada metro cuadrado construido. Después de desarrollar un proyecto de innovación con un set de iniciativas de industrialización, llegamos a 0,024. Es decir, redujimos en 1/3 la cantidad de escombros que se generaban en un proceso constructivo. Y somos capaces también con la industrialización de reducir los plazos. Ahora, si hay tantos beneficios, ¿por qué la industrialización no es una realidad? Por supuesto que también hay costos asociados a llevar adelante un proceso de industrialización. Primero, tenemos los costos logísticos y de transporte. Cualquier elemento
que se fabrique en una fábrica hay que trasladarlo a la obra y ese costo no está incluido en un proceso de construcción tradicional y tampoco el proceso de montaje. Eventualmente también hay mayores costos por una sobreestructuración de los elementos. Si yo prefabrico un baño, tengo que darle a ese baño una estructura que el proyecto no necesita, porque tengo que trasladar el baño, maniobrarlo, hacer izajes verticales y transporte horizontal. La estructura del baño es la estructura del edificio, así que estoy duplicando estructura, razón por la cual estoy duplicando costos. Y por supuesto, hay un costo en la inversión de nuevas tecnologías. Ahora la pregunta es, ¿cómo se compensan los beneficios con los costos? Hoy día, nosotros hemos llegado a la conclusión de que los beneficios son iguales a los costos. Podríamos decir que tenemos más velocidad, menor mano de obra, mayor calidad, pero tenemos el mismo costo. Y les quiero advertir de que hay que ser bien creativos para llegar a esta conclusión. Porque si uno compara partida con partida, los costos siempre son mayores que los beneficios. O sea, si yo comparo un baño prefabricado versus un baño construido en sitio, el baño prefabricado es mucho más caro. 20 UF metros cuadrados versus 12 UF metros cuadrados. ¿Cómo llego a esta equivalencia? Bueno, porque si construyo un baño prefabricado, tengo menos cantidad de gente en obra, menos instalación de faena, menos supervisión, menos consumo, los cuantifico. Genero menos escombros durante el desarrollo de la obra, que también tiene un costo de acarreo y de disposición. Tengo menos observaciones que levantar en el proceso de entrega por metro cuadrado o por este recinto. Si uno conjuga todos esos elementos, es factible llegar a esta conclusión. ¿Cómo estamos en Chile en la industrialización? Nosotros cuando partimos con el proceso de industrialización en nuestra empresa, buscamos alguna métrica que nos sirviera para saber cómo estamos y poder medir cómo avanzábamos. Y encontramos el índice de constructibilidad de Singapur. Este índice de constructibilidad lo que mide es el efecto que tiene el diseño y los procesos constructivos en el uso de la mano de obra. Mientras mayor es el índice, mayor industrializado el proyecto y menor uso de mano de obra hay en el desarrollo del mismo. En Singapur, que tienen gobiernos mucho más totalitarios que los que tenemos acá, impusieron esto como una ley. La empresa constructora que quiera obtener un permiso de construcción tiene que tener un índice de constructibilidad superior a 80. De lo contrario no tiene permiso de construcción, de lo contrario no puede construir, es una obligación. En Singapur, el índice de constructibilidad promedio de los proyectos es de 88. Agarramos este índice de constructibilidad y le metimos un edificio hecho en Chile. Un edificio que estábamos construyendo nosotros, pero la verdad es que el edificio que está construyendo la esquina del frente se construye y está diseñado exactamente igual como el que estamos construyendo nosotros. En Chile, el índice de constructibilidad es de 22. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, que tenemos un mar de oportunidades por delante, pero además de que no es tan difícil llegar a algo que parece tan avanzado como están haciendo en Singapur. Nosotros en el primer proyecto, en el proyecto piloto de nuestro proyecto de innovación e industrialización, incorporamos un set de iniciativas, además de trabajar en conjunto con los diseñadores en la etapa conceptual de diseño del proyecto. Y logramos un índice de constructibilidad de 52. Insisto, este fue el primer proyecto y el proyecto piloto que nosotros desarrollamos en industrialización. Hoy día este proyecto lo estamos escalando, tenemos 8 proyectos donde tenemos el mismo set de iniciativas, mejorado por supuesto por el aprendizaje, incorporado nuevas más y hemos llegado a índices de constructibilidad de 85. Es factible y es factible en Chile. Les quiero mostrar un resultado. Me encantaría tener tiempo para mostrarle muchos más ejemplos y más resultados, pero quiero mostrar un resultado de nuestro primer piloto en industrialización. Medimos en ese proyecto de construcción cuál fue la cantidad de HH por metro cuadrado construido que consumimos para el desarrollo del proyecto. Y lo comparamos con otros 5 proyectos que se habían sido construidos temporalmente en el mismo tiempo, pero mediante mecanismos tradicionales, es decir, sin ninguna iniciativa de industrialización. Y llegamos a un 8,8 HH metro cuadrado versus un promedio de los otros 5 edificios de 11,7. Es decir, con el primer proyecto, con el piloto de nuestro proyecto de innovación, logramos reducir el uso de mano de obra, por tanto, aumentar la productividad
en un 25%. La noticia entonces buena es que efectivamente estas oportunidades existen y es factible aprovecharlas. Les dije cuál era el primer ámbito donde tenemos que avanzar para mejorar la productividad, la industrialización. El segundo ámbito, y tal como lo han mencionado los expositores anteriores, la digitalización. ¿Qué es la digitalización? La digitalización es el uso de tecnologías actuales para modificar la manera de hacer las cosas. Y ojo que esto no significa crear nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías hoy día existen, están disponibles y nosotros tenemos que adaptarlas al uso de nuestro rubro, tal como lo mencionaba anteriormente el Leo. Esa imagen que está ahí es factible. La realidad aumentada existe, la realidad virtual es una herramienta disponible. Ahora bien, para lograr que un supervisor pueda ver lo que tiene que ejecutar en un proyecto de instalación, en realidad virtual necesitamos que, por supuesto, el proyecto esté digitalizado, esté incorporado en el sistema BIM y, por supuesto, el personal que va a implementar esta tecnología tenga las competencias adecuadas para eso. Vámonos un poquito similar a lo que veíamos antes. ¿Cómo estamos como rubro en la construcción frente a las otras industrias? Este gráfico lo mostraba Juan Carlos, me voy a detener un poquito más. Es un gráfico que sacó también McKinsey, principal consultor internacional, de cómo las industrias están digitalizadas. Y mientras más verde, mayor es la digitalización en diferentes ámbitos, y más rojo, más baja es la digitalización. Lamentablemente, la construcción está en penúltimo lugar, solo superando a la agricultura. Ya lo mencionó anteriormente Juan Carlos, la agricultura ya volvió a superar la construcción, así que nuevamente estamos en la parte baja de la tabla. McKinsey, a propósito de este mismo estudio, dice que hay 5 grandes ámbitos donde nosotros, como rubro, debiéramos de invertir en digitalización. Primero, procesos de alta definición en geolocalización. Ellos plantean que los principales problemas asociados a mayores costos y mayores demoras en la ejecución de un proyecto tienen que ver con cosas o vicios ocultos que tiene el suelo y que no son detectados en forma temprana. Hoy día existen sistemas digitales para prever de manera exacta y precisa qué es lo que te va a encontrar en el subsuelo. Colaboración digital y móvil. Hoy día la industria y nuestro rubro se mueve transaccionalmente en base a papeles. A la bodega tú vas con un vale de consumo que elaboró un capataz. Para generar un cambio en un plano se elabora una ficha, en un papel. Las no conformidades o las solicitudes de información se emiten en papel y ahí tenemos una tremenda oportunidad para avanzar digitalizando. Hay experiencia, nosotros estamos trabajando con calidad iCloud y otras cosas más que estamos con vales de consumo automático en las bodegas de nuestros proyectos. Es factible avanzar con esfuerzos bastante pequeños. La nueva generación del Building Information Modeling, el BIM, en 5D. En Chile hubo un auge del BIM hace unos 6, 7 años. En ese entonces las maquetas 3D, haciendo match con las cartas Gantt, eran capaces de mostrar cómo iba a evolucionar el proyecto en su ejecución. Se utilizó mucho para mostrar, sobre todo a los trabajadores, capataces, supervisores, cuál era la secuencia constructiva del proyecto. Sin embargo, no hemos sido capaces de avanzar más. Hoy día, cuando hablamos de 5D, no solamente es el aspecto tridimensional, el tiempo, sino que también el costo. Si los proyectos fuesen concebidos bajo estos 5 aspectos, sería mucho más sencillo tomar decisiones en tiempo real sobre los cambios de un proyecto y cómo un cambio de un proyecto incide en el costo y en la duración de la ejecución del mismo. Materiales del futuro y nuevos diseños del futuro. Ahí también McKinsey hace mención a los gringos le llaman el PPVC, Prefinitive, Prefabricated Volumetric Construction, todo lo que es la construcción modular, y donde yo me quiero detener un poquito. Está muy asociado también a lo que mencionó el Leo en su presentación, el Internet de las cosas y la analítica avanzada.
¿Qué es el Internet de las cosas? Es la conexión cotidiana de muchos objetos a la Internet. El Internet de las cosas toma sentido a partir del 2008. Desde el 2008 hay más cosas conectadas a Internet que personas. ¿Cuál es la gracia? Es que si nosotros a través del Internet somos capaces de extraer los datos de esas cosas, somos capaces de tomar decisiones y hacer management sobre los problemas de manera mucho más eficiente. Un ejemplo que me encanta para esto es el ciclismo. En el Tour de Francia, en el Giro de Italia, en la Vuelta a España, no hay ningún ciclista que no tenga, uno, un GPS conectado a Internet, con lo cual miden velocidad, distancia recorrida y ganancia en altitud. La biela de la bicicleta la tienen conectada a Internet, razón por la cual saben cuántas revoluciones tienen, saben el peso de la bicicleta, el peso del perico, con el GPS tienen las distancias recorridas y la altura, así que pueden conocer los watts de potencia que está consumiendo el ciclista, y tienen conectado el corazón a Internet, voy a permitirme llamarle cosa al corazón. Con esos tres datos que viajan a Internet, los sistemas son capaces de analizarlo y decirle al ciclista si su plan o estrategia de carrera va de acuerdo a lo planeado o no, si tiene que dosificar o si puede apretar aún más. Este es Chris Froome. Chris Froome ha ganado 4 veces el Tour de Francia, ganó el 2017 la Vuelta a España y el 2018 el Giro de Italia. Chris Froome pedalea así como está en la foto. Pedalea mirando su ciclocomputador, no despega en la cabeza el ciclocomputador. Y así como se ha convertido en el gran campeón. Si hay algún ciclista en esta sala, me quiero anteponer a la pregunta, el que está atrás, ¿alguien sabe quién es o no? Alberto Contador. Alberto Contador, yo dije, todos los ciclistas, hay uno que no ocupa ciclocomputador. Alberto Contador. De hecho, esta fotografía de la Vuelta a España del año 2014, los que les fascine el ciclismo, métanse a internet, googleenle. Contador se fue todo el rato detrás de Chris Froome, que iba mirando su ciclocomputador, y 1 kilómetro antes se paró sobre la bicicleta, le mandó un palo que Chris Froome no fue capaz de aguantar. Bueno, ¿cuál es la gracia? Contador es un talento innato, pero contador hay 1 en 1.000.000. Con el Internet de las cosas, con el levantamiento de datos, como lo decía Leo, con el procesamiento de los mismos, nosotros somos capaces de todos ser contador. Imagínense eso aplicado a la construcción. Ejemplos. Me encanta este ejemplo y ya les voy a decir por qué. Vinci, la principal o la más grande constructora del mundo occidental, es decir, excluyendo todas las constructoras chinas, está construyendo sus headquarters, sus oficinas centrales en Francia. Y tienen 11 grúas torres que interfieren entre sí y por tanto tienen posibilidades de coalición, generando la tremenda posibilidad de tener incidentes o accidentes de alto potencial de riesgo. ¿Qué es lo que hicieron? Conectaron un dispositivo GPS y ese dispositivo GPS lo conectaron a Internet en cada uno de los ganchos de las grúas. Con eso tienen el movimiento tridimensional de la carga de las grúas y son capaces, mediante un sistema, detectar si existe una posible coalición o no existe una posible coalición. Si existe la posible coalición, alertar al operador, y si el operador no toma acción frente a eso, es capaz de desacelerar el sistema y frenar, evitando que ellos choquen. Súper sencillo, súper sencillo. ¿Por qué me gusta tanto este ejemplo? Nosotros estamos construyendo en Apoquindo, con Tobalá, el edificio Territoria. El edificio Territoria es el proyecto de edificación más grande que se está construyendo hoy día en Santiago. Nosotros tenemos 6 grúas torres con el mismo problema. Las 6 grúas interfiriendo entre ellas. Apenas partimos pese a que teníamos protocolos de trabajo, tuvimos incidentes, es decir, hubo choque de las cargas de las grúas que afortunadamente no derivaron ni en un daño material ni en un daño a las personas, pero inmediatamente levantamos la alerta y dijimos algo tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos dimos cuenta que en algunos puntos el operador no tenía visual con el rigger es el señalero que está junto a las cargas, entonces doble rigger, un rigger en el punto de carga, un rigger en el punto de descarga. Nos dimos cuenta que de repente en la noche teníamos mayor tendencia a este tipo de incidentes. Foco en las grúas, reflectante en las balizas. Sistemas de protocolo especiales, un superintendente de grúa. Nosotros, en nuestra empresa, tenemos un ADN de innovación. Nuestra empresa ha crecido en el tiempo en base a la incorporación de nuevas tecnologías.
Nosotros hace 30 años introdujimos en el mercado de la construcción chileno las losas postensadas. Hoy día tenemos la empresa de postensados con mayor participación en el mercado, un 80% de participación en el mercado. Hace 25 años introdujimos los anclajes en los muros de tierra retenida. Antiguamente en las excavaciones la activación se soportaba con puntales hacia el interior de la excavación, lo cual era una complejidad para construir. Hoy día es impensable construir bajo ese mecanismo. Tenemos una empresa que se dedica a eso y tiene la más alta participación del mercado. Nos metimos en el tema de industrialización y logramos lo que yo les mencioné anteriormente. Hemos desarrollado un sistema de segmentación de estructura para proyectos de gran envergadura mineros. Entonces somos capaces de volúmenes de hormigón de tamaños muy grandes, que por tanto son imposibles de prefabricar y transportar, los segmentamos en trozos, los prefabricamos en la ciudad, los llevamos a la minería, los instalamos y después los unimos mediante cables postensados y hacemos que todos esos segmentos funcionen de manera monolítica. El último proyecto que desarrollamos, un túnel de reclamo en la mina Spence, fuimos capaces de bajar de la mina 80.000 HH, 300 hombres mes con esta metodología. Somos exitosos para innovar, pero aquí nos fuimos capaces de ver lo que vio Vinci. ¿Por qué? Bueno, y va asociado hacia esta pregunta, ¿cómo innovar en digitalización? Si uno mira este gráfico, en donde el eje de la X tiene nivel de desconocimiento, mientras más avanza, mayor el nivel de desconocimiento, y en el eje de la Y el riesgo. Cuando uno se maneja en niveles bajos de desconocimiento, o uno tiene un know-how muy importante, y hay por lo mismo bajo riesgo, es capaz de intraemprender. Y eso nosotros lo hemos hecho muy bien. Hemos sido capaces de intraemprender. ¿Dónde? En el ámbito de acción que es conocido para nosotros, procesos constructivos. Sin embargo, cuando aumenta el nivel de desconocimiento, somos incapaces de hacerlo. Y a propósito del ejemplo que yo les mencioné, que fue un mazazo, nos dimos cuenta de que nosotros teníamos que salir hacia afuera. Teníamos que aprovechar el ecosistema que existe hoy día para innovar y asociarnos a emprendedores, startups, fuentes de financiamiento, aceleradoras de innovación, centros tecnológicos, etcétera, etcétera. Y nosotros hoy día estamos súper orgullosos de haber lanzado el primer concurso de capital semilla para emprendedores y startups en el rubro de la construcción, donde, bueno, nos asociamos, por supuesto, a emprendedores y a startups. Generamos un sistema de financiamiento que no existía en el rubro de la construcción. Nos asociamos con centros tecnológicos, con el Centro de Innovación de la Universidad Católica, con aceleradoras de innovación, con Corfo, es decir, con el Estado para obtener financiamiento. Y lo más importante, que lo mencionó Leo en su presentación, este es un emprendimiento que nosotros estamos promoviendo, pero no hacia el interior de nosotros, y por tanto no va a ser un emprendimiento nuestro. Es algo que nosotros estamos compartiendo hacia la industria. Entendemos que nos vemos beneficiados si también mi competencia genera innovación en el mismo ámbito o en la dirección que yo estoy buscando generar innovación también. Bien, dicho lo anterior, el lema, ¿no es cierto?, de este encuentro, industrialización y digitalización. ¿Qué competencias se requieren para impulsar este tremendo desafío? ¿Cómo debe prepararse el capital humano? ¿Cómo deben prepararse ustedes para hacer frente a este desafío de la industria y de la construcción 4.0? 5 conceptos que se los voy a mencionar a partir de aprendizajes que nosotros hemos tenido. En este gráfico, la curva azul mide cuál es el esfuerzo, qué capacidad tienes tú de influir en un proyecto en función del tiempo del proyecto. Mientras más temprano, cuando el diseño es todavía conceptual, tú tienes mayor capacidad de influir en el proyecto y generar cambios. Obviamente, cuando ya el proyecto está en operación, tienes menor capacidad. La curva roja muestra cuál es el costo de los cambios en función del tiempo en que lo estás incurriendo. Si tú generas cambios en la etapa inicial del proyecto, cuando el proyecto está en diseño conceptual, el costo es muy bajo. Sin embargo, cuando incorporas cambios en el proyecto, cuando el diseño está en construcción o en operación, el costo es altísimo. Un proyecto de diseño tradicional se mueve en la curva 3, en la curva gris. Para industrializar los procesos constructivos hay que modificar la curva de diseño y tiene que
adaptarse a la curva número 4, es decir, tienes que generar los cambios de manera temprana. ¿Por qué hay que generar cambios? A mí si me llega un proyecto de licitación diseñado, yo no puedo industrializar, no puedo incorporar mi set de iniciativas de industrialización. Les doy un ejemplo muy básico, pero para graficar a lo que me estoy refiriendo. Yo, para instalar un baño prefabricado, necesito que los balcones no tengan antepecho. Tienen que ser barandas desde piso, porque por ahí ingreso el pod con el baño. Los ventanales no pueden tener dintel, porque de lo contrario no soy capaz de trasladar horizontalmente el baño hasta su posición final. Si yo me pongo a incorporar esos cambios, cuando el proyecto me llega en licitación, uno, que no soy capaz de estudiar la licitación, porque no tengo el tiempo necesario para eso. Los tiempos de la licitación son adecuados para estudiar el P y el Q. Pero además, los costos de deconstruir el proyecto son demasiado altos para que sean rentables para el desarrollador final. ¿Dónde está la solución? Tú tienes que unirte al desarrollo del proyecto en etapa temprana, en etapa conceptual. Para industrializar es necesario participar de manera temprana y con todos los incumbentes, es decir, con los proveedores, con los diseños de arquitectura, con los diseñadores de arquitectura, con los especificadores técnicos, con los diseñadores de especialidad. Entonces, la primera competencia, y yo sé que esto es un must en el día de hoy, pero de verdad en la industrialización es una realidad. Tienen que tener competencia para trabajar en equipos multidisciplinarios, entender cómo piensan y funcionan otras especialidades que tienen formaciones distintas a las nuestras e interactuar sobre ello. Primer concepto. Segundo, una buena idea mal implementada es una mala idea. Yo creo que nadie duda de que las micros amarillas en el Transantiago había que eliminarlas. Yo creo que todos creíamos que era una buena idea tener sistemas alimentadores a un sistema troncal que funcionaran de manera interconectada. ¿Cuál fue el gran inconveniente? Es que la implementación fue desastrosa. Y hoy día es súper difícil revertir la imagen que tiene el Transantiago. Este no es el mundo de las ideas. La innovación es el mundo de la implementación de las ideas. Razón por la cual, para introducir cambios hay que tener metodología. Y por supuesto hay que tener disciplina para poder llevar adelante esas metodologías. Esta es la manera en que nosotros nos pusimos en marcha para los baños prefabricados. Hay un método de trabajo, nos decidimos trabajar en industrialización, pusimos el foco en eso, detectamos que había un problema en los baños y en las cocinas, nos pusimos a idear, prefabricamos, diseñamos, piloteamos, entramos en un proceso iterativo con coparticipación de los subcontratistas y los proveedores para finalmente implementar y escalar esta iniciativa. Segunda competencia, edúquense, capacítense en innovación. No basta solo con tener ideas, sino que es súper importante tener metodologías para la implementación de las mismas. Tercer concepto, aquí todos somos, de acuerdo a la encuesta, mayoritariamente ingenieros y constructores. Y los ingenieros y los constructores pensamos en un proceso como este, lineal. De hecho, estamos acostumbrados a ese proceso, planificarlo en forma previa y seguirlo al pie de la letra. Lamentablemente, en la innovación les quiero decir que el proceso es distinto. Y el proceso más se asemeja a esto, sobre todo cuando nos introducimos en un mundo como el de la digitalización, en donde el gol o la meta no es clara, sino que es más bien difusa, y el proceso para llegar a él es iteracional. Es decir, uno va iterando para poder alcanzar un objetivo que no necesariamente es el que se propuso inicialmente. Tercera competencia, chasconense. Aquí necesitamos ingenieros, pero que no sean tan ingenieros. No permitan que la universidad los deforme. Sigan pensando tal vez como pensaban antes de entrar a las escuelas de construcción e ingeniería. Cuarto concepto lo quiero graficar en el loco Bielsa. No sé si ustedes saben por qué al loco Bielsa le dicen el loco. Porque es obsesivo. Bielsa declaró que en 30 años de carrera ha visto más de 50.000 partidos de fútbol. De hecho, él armó su carrera siguiendo a Louis van Gaal, un DT holandés. Y él veía todos sus partidos y analizaba cada uno de los sistemas de juego y la estrategia utilizada. Y en el partido número 170 se dio cuenta que él era capaz de anticipar
cuál era el cambio que iba a hacer Fangal. Entonces ahí se dio cuenta que ya había estudiado lo suficientemente bien a Fangal. Bueno, el loco, este obsesivo, es único. ¿Cuál es la gracia? Lo mismo que pasaba con Contador. Hoy día la tecnología nos permite multiplicar esta obsesión de manera mucho más sencilla. No se tienen que ver 30.000 obras de construcción. Lo que necesitamos es adoptar la tecnología digital para poder extraer las datas de los procesos constructivos y empezar a generar análisis y tomar decisiones que nos permitan gestionar adecuadamente los proyectos de construcción. La cuarta competencia, vuélvanse obsesivos de los datos. El Leo mostró esta imagen que a mí me encanta. Bueno, ahí con el Leo estamos intentando hacer cosas entretenidas. Hoy día, efectivamente, los sistemas no solamente son capaces de identificar una persona o una máquina, sino que además son capaces de identificar escenas. Es decir, en una fotografía identifican si hay un jugo de naranja, una tostada y una taza de leche. Al mismo tiempo es capaz de identificar que esa escena corresponde a un desayuno. Hoy día, la digitalización de una obra de construcción nos permite entender cuándo se está hormigonando, cuándo se está ejecutando el moldaje, cuándo se está ejecutando el fierro. ¿Cuánta gente hay involucrada en ese proceso? ¿Cuáles son los tiempos reales? Y nosotros podríamos hoy día tener exactamente la misma estadística que tiene el fútbol. En el fútbol tú sabes cuántos pases correctos da un jugador por partido, cuáles son las asistencias, el área de influencia dentro de la cancha. Nosotros podríamos tener esos datos y si tuviéramos esos datos, seríamos capaces de generar mejoras sustanciales en la productividad de nuestra obra de construcción. Cuarta competencia, entonces, vuélvanse obsesivos de los datos. Y quinto, he visto muchas iniciativas de incorporación de tecnología de punta, de última generación, en proyectos de construcción chilenos. Pero he visto también que hay una alta tasa de falla en esos intentos de introducir tecnología de última generación. ¿Dónde está la falla? Se las grafico de la mejor manera posible en esta fotografía. La introducción de tecnología finlandés no basta con comprarla e instalarla en un proyecto chileno. La digitalización hoy día es bien entendida como un proceso de transformación digital. No es suficiente incorporar e adquirir tecnología, sino que por sobre todo adaptar el capital humano. Y no me refiero a ustedes, sino que me refiero a quienes hoy día trabajan en el rubro de la construcción, que van a permanecer en el rubro de construcción y tienen una mentalidad muy distinta. Entonces, recuerden que esto, y quinta competencia, no se trata única y exclusivamente de adquirir e instalar tecnología, sino que por sobre todo de generar procesos de transformación. Les dije en Echeverría Izquierdo, nosotros tenemos un propósito, queremos mover las fronteras de la industria de la construcción y por supuesto no podemos estar solos en este proceso. Y la invitación es esa, a que ustedes, futuros colegas, próximos profesionales del rubro de la construcción, asuman este desafío y nos acompañen en el proceso. Muchas gracias.